familia, otra vez buenos días. Estamos comenzando, como lo hemos dicho, el tema de los grandes cambios comienzan en casa, todos sabemos eso. Este mes vamos a hablar sobre principios de autoanálisis, que es lo que estamos viendo, y la idea de este mes es lo que la iglesia no debe de ser. ¿Estamos bien? Lo que la iglesia no debe de ser. Ya tocamos el tema la semana pasada sobre cómo la iglesia no debe ser, uno de los grandes temas, que era iglesias fantasmas. Y hoy vamos a hablar sobre las iglesias inquisidoras. Inquisidoras de la palabra que todos conocemos, Inquisición, ¿no? Que tiene que ver con esa forma agresiva de obligar a alguna persona a creer o pensar como tú. Y en el caso en el que no crean o piensen como tú, entonces se les hace una especie de bullying eclesiástico hasta que o creen o se van o lo sacamos, ¿no? Pero tienen que ser todos igualitos como nosotros. La Iglesia Católica Romana, de la cual nosotros venimos, ya aplicó esta muy bien. Santa Inquisición, ¿todos conocieron y escucharon de la Santa Inquisición? Bien, la Iglesia protestante y evangélica hace lo mismo, de otra manera, dirían algunos menos violenta, pero realmente es igual de violenta que la anterior, solo que una es violencia física y la otra muy probablemente sea violencia psicológica. ¿Estamos? Bueno, ahora sí. Vamos a comenzar entonces. Ustedes ya saben que siempre tenemos en la parte de atrás de nuestros boletines un bosquejo. Hoy vamos a estar estudiando un poco la historia de Juan 8, la que leímos hace un momento. ¿Y cuál es el objetivo de esta mañana? Dice ahí que es reflexionar en el daño que le hemos hecho a la institución por el alto índice de intolerancia al pecador. ¿Cuántos aquí somos intolerantes al pecador? Pero entonces tendríamos que ser intolerantes a nosotros mismos. Yo no sé cómo funciona esa pequeña paradoja, pero suele pasar, lo solemos hacer, y el problema realmente de todo este asunto es que le hemos hecho daño a la institución, a la imagen de iglesia, por nuestra intolerancia al pecador. ¿A qué me refiero con que le hemos hecho daño a la iglesia? A que yo voy caminando con un amigo y le digo a mi amigo, oye, vamos al club deportivo. Y dice, sí, qué bien, vamos a divertirnos, nos vamos a pasar bien, es un buen rato. Vamos a la universidad, otra institución. Sí, claro, hay que ir, hay que estudiar y todo. Vamos a la iglesia. No. A la iglesia no. ¿Por qué no? Pues es que la iglesia. ¿Para qué voy a ir a la iglesia si ahí nada más te están acusando de todo lo que haces? ¿Para qué voy a ir a la iglesia si ahí no te dejan hacer nada? ¿Para qué voy a ir a la iglesia si ahí nada más te ven feo en cuanto llegas? ¿Para qué voy a la iglesia si la iglesia lo único que hace es señalar, señalar, señalar? ¿Esa imagen es la iglesia? No es la iglesia. Bueno, no debería ser la iglesia. Pero ¿cuántos de ustedes han escuchado algún pretexto así? ¿Sí? Los jóvenes. ¿Cuál jóvenes? Es que están allá arriba. A mí me ha tocado escuchar de pretextos esos, todos. Es más, yo siempre les he dicho que si yo no hubiera nacido seguramente en el cristianismo, ese hubiera sido uno de mis grandes pretextos para decir, no tengo tantas ganas de ir a la institución eclesiástica. Pero ¿de dónde surge este problema? ¿Por qué terminamos siendo así? ¿Por qué la iglesia llegó al punto en el que se vuelve tan intolerante a ciertas acciones? Ciertas acciones que realmente son moralistas. Apréndanse esta palabra, por favor, porque la voy a usar toda mi vida. Moralistas, así como dualistas, que también es una palabra que se van a cansar de escucharla conmigo. Moralistas es otra palabra que vamos a usar bastante. ¿Qué es moralista? Les voy a poner un ejemplo sobre una persona que es moralista. Las iglesias somos muy moralistas y el ejemplo es el siguiente. Ese hermano está bailando, es pecador. ¿Por qué? Porque nuestra moral nos dice que está mal. Vamos a otro asunto de moral, porque yo sé que se me pega mucho aquí todos bailan. Ese hermano está tomando una cerveza y desde nuestra moral tomar cerveza está mal.
por lo tanto, está mal. Seguramente si usted va a otro país en Europa, nos van a acusar a nosotros por tomar café, con lo mismo que nosotros acusamos por tomar cerveza. Por eso es moralista. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el concepto cultural en el que uno se encuentra, desde donde uno juzga alguna acción para determinarla como mala. Pero hermanos, ¿por qué determinamos acciones solamente morales y no decimos, ese hermano no fue a votar? Está mal. No está participando. Eso no nos importa. Nos importan las acciones morales. ¿Por qué no decimos, ese hermano, no sé, no va bien en la escuela y debería de ir bien en la escuela? Tiene que estudiar, tiene que aprender, tiene que crecer. No, eso no nos importa. Nos interesan los asuntos morales. Hermanos, ¿cuántos de acá usan aerosol? Aerosol, en cualquier tipo de aerosol. Desodorantes, para matar al mosquito. Hermanos, todos ustedes son pecadores. Están dañando la capa de ozono. Pero a la iglesia no le interesa eso. A la iglesia le interesan solamente los asuntos morales. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en fin de año de que había niveles de pecadores? Y que las iglesias hacemos niveles de pecadores. De tal punto que hay pecadores más chiquitos, que son esos que roban, esos que en la política no se meten, esos que a la economía no les interesa, esos son pecadores chiquitos. Esos que dañan la capa de ozono, esos que no les interesa el medio ambiente, esos son pecadores chiquitos. Ah, pero el que se meta con un asunto de inmoralidad, el cual tenga que ver con asunto, no sé, ¿qué les parece? Una inmoralidad sexual. Ah, no, ese sí, pecador nivel 10 automáticamente. Yo no sé en qué momento el texto bíblico hizo ese rango. Yo no sé en qué momento el texto bíblico empieza a darle nivel a los pecados, a ver cuál es más grande y cuál es más chiquito. Yo no sé, pero todos de repente lo creemos. ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Por qué creemos así? ¿Por qué nos interesa tanto lo moral y no todo lo demás? Bueno, ¿se acuerdan de la otra palabra que les dije que iba a estar constantemente diciendo? La otra palabra, ¿cuál era? Dualista, dualidad. Ahí radica el primer problema de las iglesias, por el cual nos enfocamos en un asunto y no en otro. Ahora voy a contarles una pequeña historia para ir entendiendo de dónde se van surgiendo las tendencias a donde las iglesias o generalmente la humanidad le va dando importancia a algunas cosas. Vamos a empezar con el pueblo fariseo. Solo voy a tomar dos: el pueblo fariseo en el exilio y el pueblo de Occidente hoy, para entender. Si no, va a ser una historia muy largota. El pueblo fariseo están en el exilio en Babilonia. Todos sabemos que el pueblo de Israel fue al exilio en Babilonia. Estando en el exilio en Babilonia, ellos tienen una ley que se llama Torah. Tienen muchas leyes en el Levítico, en el Números, en el Deuteronomio. Tienen leyes que tienen que ver con ¿qué? ¿Con asuntos morales? Sí, claro. ¿Con asuntos políticos? Sí, también, claro. ¿Con asuntos económicos? Sí, también. ¿Con asuntos sanitarios? Sí, también. Tienen una ley compleja que abarca todo. Pero cuando el pueblo de Israel se va al exilio, bajo otro gobierno, bajo otra situación política, bajo otra situación económica, ellos no pueden ejercer su ley tal cual. ¿Estamos de acuerdo? Ellos no pueden ejercerla porque están bajo otra presión. Pero ellos quieren mantener su identidad. Y como una ética provisional, voy a volver a repetir esta palabra, como una ética provisional, ellos deciden que mientras estén ahí, mantendrán su identidad en sus asuntos morales que puedan realizar de acuerdo al texto. Ellos se centran en el texto bíblico y dicen, esta ley va a ser nuestra identidad porque no podemos hacer nada más. No tenemos rey nosotros, no podemos instaurar nuestra situación política, económica, cultural, no podemos hacerlo. Pero sí podemos mantener, en la medida que podamos, una moral adecuada al texto bíblico. Entonces, a partir de esa decisión en el exilio, empiezan a salir varios libros de interpretación de la ley. Los rabinos empiezan a interpretar la ley para respetar
la ley de Moisés. Y entonces ahí es donde salen las diversas leyes, así como en el día de reposo no puedes moverte más de tantos pasos. Para lavarte las manos tienes que lavarte las manos 5 veces, 6 veces, 7 veces. ¿Por qué? Sale bajo esa situación. Y la palabra que dije antes era ética provisional. ¿Por qué ética provisional? Porque es en tanto estamos sometidos bajo este régimen. O sea, nosotros sabemos que ese no es el ideal, pero como ahora no podemos cumplir la ley en su totalidad, hacemos esto. Cuando podamos cumplir la ley en su totalidad, las cosas van a cambiar. Esa era la idea. No pasa así. Y nace el fariseísmo. ¿Qué es el fariseísmo? Son esos rabinos que son muy estudiosos, que conocen todos, que entienden la ley perfectamente, pero que se les olvida que eso era provisional. Se les olvidó que era provisional. Y al olvidarse de que era provisional, lo instauran como ley. Ley que ya no estaba en el texto bíblico, ley que ya no estaba en la Torá, pero ley que ya estaba en otros libros de interpretación rabínica. La Mishnah, la Tanaj, por ejemplo. Y quedan instaurados como ley. En ese tiempo y en ese contexto es que nace Jesús. Y en ese tiempo y en ese contexto es que va a pasar lo del texto que leímos de la mujer adúltera. Ahorita regresamos a la mujer adúltera, ¿sale? Pero quiero contarles cómo pasó ahora en el pueblo de Occidente. Eso pasó ya no sucedió así. A nosotros aquí en Occidente nos pasó de otra manera. ¿Cómo nos pasó a nosotros? Bueno, después de una larga historia entre que el pueblo griego se mezcla con el hebreo y que la iglesia logra instaurarse como el máximo imperio, la iglesia católica se instauró como el máximo imperio en Occidente, la iglesia católica queda al mando de todo. Hay un pequeño detalle en la historia. Ustedes saben cuando estudiaron la historia mundial o cosas así, se dieron cuenta. Hay una pequeña situación que se le conoce como Revolución Francesa. ¿Todos conocemos la Revolución Francesa? Bien. Dentro de todo ese concepto de Revolución Francesa, Revolución Industrial y todos esos asuntos, el hombre empieza a emanciparse de Dios. Empieza a decir, Dios ya no es mi prioridad, pero no era por Dios el problema, era por la iglesia. La iglesia era muy insistente, era muy filosa en muchos asuntos, mataba, era tremenda la iglesia. Y entonces el hombre con toda razón dice, yo ya no quiero saber nada de la iglesia. Se aparta de la iglesia, hacia un lado a la iglesia, viene la división que se conoce hoy en día como humanismo, y posteriormente a eso van a ser un filósofo, uno de los mejores filósofos del mundo, impresionante, que nos va a arruinar la vida a todos. Su filosofía es increíble. Realmente el que lo critique es porque seguramente no lo ha estudiado. El tipo es un genio. El tipo, su filosofía ha hecho que nosotros actuemos así hoy. Se llama Immanuel Kant. Immanuel Kant. Tremendo. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso con toda la Biblia y con todo lo que hacemos? Lo que él nos metió en la cabeza, no nos los podemos sacar cuando nosotros venimos a la iglesia o cuando interpretamos el texto bíblico. Está tan arraigado a nuestra mente que no podemos deshacernos de eso tan fácilmente. Immanuel Kant es aquel que va a institucionalizar un dualismo filosófico que tiene que ver con la práctica y la teoría, en una primera parte. Y en la segunda parte, como él era creyente, él dice, en la práctica todos nosotros podemos apelar a todas las ciencias. Todas las ciencias son ley para nosotros, dice, porque estamos investigando y toda la onda. Pero él es creyente, entonces él no puede sacarse de su cristianismo tan fácilmente. Y dice, la iglesia también tiene una responsabilidad en la realidad, pero no en la práctica, dice Kant. Lo tiene en la teoría. Y en la teoría solo entra una sección y se llama lo moral. Por lo tanto, la iglesia no debe de meterse en las ciencias. La iglesia no tiene nada que hacer en las matemáticas.
no tiene nada que hacer en la biología, no tiene nada que aportar a la química, no tiene nada que aportar a la física, no tiene nada que aportar a la política. La iglesia tiene que meterse en lo que le corresponde, y lo que le corresponde es la moral. Ahí nos arruinaron. Realmente ahí nos arruinaron. Porque encerraron a Dios en un solo aspecto de toda la realidad, que se llama moral. De ahí viene todo el proceso de que las iglesias hoy en día creamos que lo único que nos interesa es regular el asunto moral de todas las personas, y lo demás no nos debe de interesar en lo más mínimo, como si no todo fuera de Dios. Ahí radica el gran problema, y por eso nos volvemos iglesias inquisidoras, solo en el ámbito moral. Caray, pero yo recuerdo a un profeta que llegaba delante de David y le decía: estás mal, así no debes de hacer. Yo recuerdo a un profeta que llegaba delante de los reyes y les decía: ustedes no deben de actuar así, ustedes deben de ser justos, ustedes no deben de robar, ustedes deben de actuar con justicia y hacer justicia. Yo recuerdo profetas y leyes en el texto que dicen que si un hermano te debe algo y no tiene más con qué pagarte, quítale pues su ropa, pero antes de que anochezca, regrésasela, porque si no va a dormir sin nada. Yo conozco leyes como la del jubileo, que están en el texto bíblico, que dicen: a tal año vas a perdonar todas las deudas de tu hermano, porque no es justo que alguien se apodere de todo y se vuelva dueño de todo, nada más porque tuvo el privilegio, tuvo la capacidad. No es justo. Pero ¿saben qué dice el capitalismo? Sí es justo. Claro que es justo. Tú puedes ganar todo lo que quieras y llenarte de riqueza si quieres. Tú puedes acumular todo lo que quieras, y no importa si a alguien allá le falta. Tú puedes hacerlo. Pero la iglesia no puede decir nada. No puede decir nada. Porque una ley allá con nuestro querido presidente Benito Juárez nos dice que la iglesia y el Estado se separaron. Yo espero que ninguna autoridad política me escuche, ¿verdad? Porque entonces se va a dar cuenta que estoy en contra de la Constitución mexicana. Pero realmente yo solo defiendo la integridad del Evangelio. El Evangelio tiene que ver con todo, y no solo con una pequeña parte de la realidad. El reino de Dios se instaura en todo, y no solamente en lo moral. Y hermanos, ¿saben qué pasa cuando la gente está tan enfocado solo en lo moral? Pues empieza a señalar cosas, porque yo no puedo hacer nada para evitar que la gente se comporte como quiera, pero sí puedo señalarla. Yo no puedo hacer nada para evitar que la chica se embarace, porque no voy a estar ahí cazándola. No puedo hacer nada. Pero sí puedo señalarla. Sí puedo decir: mira, salió embarazada, pecadora, apedréala. Eso sí puedo hacer. ¿Saben por qué tenemos el tiempo para hacer eso? Porque no estamos haciendo nada más. Porque no nos importa nada más. Y como solo nos sentamos a ver y a criticar y a juzgar la moral de todos los que están aquí sentados, le vamos a encontrar un error a todos los que están aquí sentados. Porque todos lo tenemos. Lo vamos a encontrar. Y nos vamos a dañar en ese proceso. Y vamos a actuar mal entre nosotros. Y nos vamos a juzgar entre nosotros. Y nos vamos a criticar entre nosotros. ¿Saben por qué? Porque alguien nos metió en la cabeza la idea que nuestro trabajo era ser moralistas. Y eso, estoy seguro, no era la voluntad de Dios. No estaba en el corazón de Dios. No debíamos de ser así. ¿Cómo puedo argumentar esto? Bueno, nuestro gran maestro, aquel rabí, Jesús, lo demuestra muy bien. Juan 8, si no mal recuerdo, podemos abrir nuestras Biblias para leer de nuevo Juan 8. Vamos a ver esta historia. Antes de que esto aconteciera, los fariseos del tiempo estaban con Jesús, escuchándolo, y muchos de ellos decían que Jesús era un
un gran maestro que hablaba muy bonito, pero que iba en contra de las leyes. ¿Por qué? Porque pues es el mismo Jesús que llega y decía, pues los fariseos saben, dice, sí saben, pero no hacen lo que dicen. Y decía también los fariseos son aquellos que van a la casa de las viudas a quitarle el dinero a las viudas. Igual y era un eufemismo que estaba usando Jesús para decir otra cosa, pero no me atreveré a pensar mal de los fariseos. Dice, cada uno se fue a su casa. Esto quiere decir que esto es una historia que es la continuación de otra historia anterior. La continuación de la historia anterior es que los fariseos empezaban a ver a Jesús y lo empezaban a ver como un peligro. ¿Por qué? Porque Jesús estaba quebrando la institución. Jesús, que era el cristiano del tiempo, si fuera ahorita, era el mismo líder encargado de deshacer a la institución. ¿Cómo así? Es como si yo fuera del PAN y me encargo de hablar mal del PAN, ¿no? Es como si yo fuera presbiteriano y me encargo de hablar mal del presbiterianismo. Ah, caray, eso sí lo he hecho. Es como si yo fuera de la iglesia y me encargo de hablar mal de la iglesia. Es como si yo fuera el mismo Mesías del reino de Dios y me encargo de hablar mal de los que eran los proclamadores del reino de Dios del tiempo. Entonces a los fariseos no les convenía porque les estaba arruinando todo el negocio. Jesús estaba diciendo cosas totalmente diferentes a las que se hacían y los fariseos ya estaban hartos de eso. Entonces empiezan a enviar a gente y le dicen, atrápenlo, algo tiene que estar diciendo mal, tiene que estar diciendo algo en contra de la ley. Y decían, no, es que Jesús no está diciendo nada en contra de la ley. O sea, lo dice tal cual la ley está, pero lo interpreta de otra manera como nosotros lo hemos interpretado por años. Y entonces los fariseos no encontraban algo en donde pudieran acusar a Jesús. Pero entonces a uno de esos fariseos, muy inteligente, se le ocurrió tenderle otra trampa a Jesús. Dice, de esta Jesús no se salva, porque el texto dice literalmente que si a una mujer la encuentran en adulterio, la van a tener que apedrear. Así dice el texto. Así que o Jesús no es bíblico, o se inventó su propia Biblia, o nos están cuenteando de Jesús. No era tan puro y tan santo y tan recto como creemos. Porque en el texto dice que si encuentran a una mujer en acto de adulterio, lo apedrean. ¿Sale? Ahí está en el texto. ¿Qué le hacemos si algo ya ha sido dogmatizado en el texto? ¿Qué le hacemos si el texto ya dice algo? Hay que cumplirlo. Pero entonces cuenta la leyenda que Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Si alguien cree que no está en la ley, algunas de sus Biblias ahí dicen en chiquito Levítico 20, Deuteronomio 22, ¿no? Pueden ir a checar para ver dónde está esa ley. Mas estos decían tentándole para poder acusarle. ¿Saben por qué? Porque sabían que Jesús no la iba a apedrear. ¿Cómo le iba a apedrear Jesús? Si Jesús era aquel que estaba proclamando el perdón. ¿Cómo lo iba a apedrear Jesús? Si Jesús era aquel que llevaba el evangelio a los pecadores. Jesús era aquel que llevaba el evangelio a los pobres. Jesús no se iba a atrever a apedrearlo. Y ellos lo sabían. Por eso se la llevan. Dicen, aquí ya cayó. Jesús ya no tiene de otra. O la apedrea y entonces se le cae todo su evangelio que viene predicando. O no la apedrea y lo acusamos de no cumplir la ley. O sea que como quien dice, le ponen un jaque. Casi mate. Pero el gran maestro Jesús, inteligente, sabio, pero sobre todo lleno del Espíritu y comprendiendo la esencia del evangelio, les responde, maestro, más estos decían tentándole, y como insistían tanto en preguntarle, se enderezó y les dijo,
El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Pues ni yo te condeno. Vete y no peques más. Esta historia es muy, muy interesante. Esta historia todos deberíamos de aprenderla. Esta historia todos deberíamos de conocerlos. ¿Cuántos de aquí son pecadores? ¿Pero quién es pecador nivel 10? No, yo le doy 2 vueltas al pecamómetro. Y entonces, si todos aquí somos pecadores, ¿quién se atreve a señalar al que es pecador? ¿Y entonces por qué sí lo hacemos? Y no solo eso, el problema es que como sabemos, como sabemos que somos pecadores y que no podemos hacerlo y que no debemos hacerlo, entonces va la famosa frase: en nombre de Dios se hace todo. En nombre de Dios se permite cualquier cosa. En nombre de Dios la iglesia ha asesinado. En nombre de Dios la iglesia ha hecho corrupciones tremendas. En nombre de Dios la iglesia ha destrozado muchos corazones. En nombre de Dios la iglesia ha dañado, si bien no físicamente, sí emocionalmente y psicológicamente, a mucha gente. En nombre de Dios la iglesia ha cometido más actos terribles de los buenos que comete a veces. Y entonces a mí no me sorprende cuando llega alguien y me dice: es que sabe que, hermano, la iglesia es para manipular a la gente. Y yo con la pena le digo: desgraciadamente, sí, desgraciadamente muchas somos así. Desgraciadamente sí nos hemos dedicado a eso. ¿Quiere decir que así tenía que ser? ¿Quiere decir que así debemos de ser? Quiere decir, hermanos, que el Señor nos manda en exhortación. Es más, no voy a decir el Señor porque ustedes van a decir: en nombre de Dios, exhorta a la gente. Hermanos, nuestra misma razón y nuestra misma conciencia, estoy seguro que nos da a entender y nos muestra que hay actos que no debemos de hacer. Hay actos que no debemos de estar haciendo. Y mucho menos desde el asunto de la institución, en donde se pone en evidencia, en donde se muestra, en donde se señala, en donde se habla mal de nuestros propios hermanos. Y por eso aquel mismo Jesús es tan inteligente que llega y dice: como quieras que te traten, trata a los demás, porque con la vara que mides serás medido. El evangelio es interesante. Pero entonces, ¿qué hacemos con los pecadores? Pues nos juntamos a hacer culto, hermanos, porque somos un montón de pecadores. Nos juntamos a abrazarnos, a querernos, a amarnos, a soportarnos, a tolerarnos, a ayudarnos entre nosotros, porque todos somos pecadores. Y entonces, ¿qué hacemos, hermano, si entra un pecador a esta iglesia? Pues nos ponemos contentos porque tenemos a un colega más entre nosotros. Hermano, pero es que ese pecador es nivel 11. ¿Por qué? Porque fíjese usted que hasta trae tatuajes y piercings. No, el otro es nivel 15 porque es hasta homosexual. Ese no debe entrar aquí. La verdad, ya se puso más difícil el asunto. Con los piercings todavía se reían, pero cuando metimos a nuestro amigo, compañero, hermano, que ha decidido ser homosexual, todos se ponen serios. Que no es tan pecador como todos nosotros. ¿O alguien es menos pecador? Si alguien es menos pecador, que vaya y que le tire la primera piedra de una vez. ¿Cómo le hacemos ahí?
difícil el asunto. No es tan fácil. Jesús no la tenía nada fácil. ¿Cómo le hacía Jesús para regular entonces? ¿Cómo le hacía Jesús para que no se le salieran de las manos todo, si todo lo perdonaba? ¿Cómo le hacía Jesús para que no todos hicieran lo que se les antojara? ¿Cómo le hacía Jesús? No sé ni cómo le hacía, porque su mejor amigo lo traicionó. Pues así que digamos que bien lo hizo. Pues no. ¿Cómo le hacemos en la iglesia para regularlo todo? Para que entre nosotros también caminemos hacia la santidad y no nos mantengamos en el estado en el que creemos estar, que es el de pecador. ¿Cómo le hacemos? Hermanos, hay una forma de hacerlo. Y solo sé que no es el daño psicológico. Hay una forma de hacerlo. Y estoy seguro que esa forma no es señalando y dañando al otro. Hay una forma, hermanos. Y estoy seguro que no es enojándose con el de al lado. Hay una forma. Y estoy seguro que no es a la mala. Por eso es de Jesús, cuando está ahí sentado y les dice a todos: ¿pecado? ¿Alguien que esté limpio? No, ninguno. Bueno, pues queda viendo a la chica y le dice: ¿alguien te condenó? Ninguno. Yo tampoco te condeno. Yo no sé si a ustedes les ha tocado que les perdonen algo. No sé si a ustedes les ha tocado. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta que muchas veces esa es la lección más grande que te pueden dar. Te quiebra el corazón cuando sabes que tenías que pagar con algo. Te quiebra el corazón cuando sabes que eras culpable de algo. No te preocupes, no pasa nada. Te quiebra el corazón. Y yo no sé cómo les haya tratado Dios a todos ustedes, pero yo voy a dar testimonio de mí. Las lecciones más fuertes que Dios me ha dado en mi vida, hermanos, que me pongo a llorar. Pero llorar, lo que se dice llorar, es cuando llega Dios y me dice: no te preocupes, sigue adelante, vuélvelo a intentar, no pasa nada, yo estoy contigo. ¿Y saben qué? Todos nosotros estamos aquí no porque Dios nos haya castigado. Todos nosotros estamos aquí no porque Dios nos haya tratado feo. Todos nosotros estamos aquí seguramente porque Dios nos ha perdonado. Esa es la razón por la cual nosotros estamos acá. Y esa es la razón por la cual los demás se van a quedar acá. Porque aquí no tienen por qué encontrar a alguien que los juzgue más. Ya hay un montón. Aquí no tienen que encontrar a alguien que los trate peor. Ya hay muchos. Aquí tienen que encontrar un lugar donde sentirse bien, donde sentirse tranquilos, donde sentirse perdonados. Y ese algo que les dije que es lo que camina hacia la santidad se llama Espíritu Santo. ¿O no es el Espíritu Santo el mismo que Dios nos promete y nos dice que vendrá como consolador? Porque queremos hacerla nosotros de Espíritu Santo. El mismo Espíritu va a obrar en la vida de cada uno de ustedes y poco a poco nos va a ir encaminando hacia la santidad. Y entre más conozcamos a Dios y entre más estemos en la presencia de Dios, más vamos a ir caminando hacia la santidad. Y estoy seguro que Dios no va a estar poniendo el dedo en la llaga recordándote tu pecado siempre. Esos que ponen el dedo en la llaga, que recuerdan el pecado siempre, se llaman cristianos. No se llama Dios. ¿Estamos o no estamos? Pues no sé si estemos o no estemos, pero... Por eso el punto 3, y con esto quiero terminar, dice, pueden leerlo en su boletín: abramos las puertas de nuestra iglesia, que los enfermos podamos entrar. Los que creemos estar sanos, actuemos como tales. Amemos con el ágape que el Espíritu nos dio. Y dejemos que el Espíritu haga su trabajo en la vida de los demás y la siga haciendo en la nuestra. Hermanos, esto realmente es una invitación para que todos nosotros
nos demos la oportunidad como pecadores. Nos demos la oportunidad de amarnos entre nosotros, de querernos, de abrazarnos, de entender que todos somos iguales y que aquí no hay ninguno más santo que otro, y seguramente tampoco ninguno más pecador que otro. Aquí lo que tenemos que entender es que todos estamos en un mismo camino y que esas puertas de allá están abiertas para cualquier persona que quiera entrar. Y cualquier persona que quiera entrar no tiene por qué sentirse humillada, avergonzada, señalada, excluida. ¿Ok? Porque si Dios no excluye, ¿quiénes somos nosotros para hacerlo? Porque si Él no tiró la piedra, ¿quiénes somos nosotros para tirarla? Porque si Él se atrevió a perdonar, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Quiénes? Por eso, mis queridos hermanos, si alguien de ustedes hoy estaba en pecado, yo estaba en pecado, todos estaban en pecado, y alguien trae una piedra por ahí, guárdela de nuevo. ¿Sale? Porque lo más seguro es que no vayamos a tirar piedras ni hoy ni nunca. Ese no es nuestro trabajo. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros entonces y vamos a orar. Yo les voy a pedir, hermanos, ahora, ahí mientras estamos en oración, que reflexionemos en esta última frase: vete y no peques más. Reflexionemos en esa frase: vete, no peques más. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos perdone. Dice Dios que si confesamos nuestros pecados delante de Él, Él es fiel y justo para perdonarnos, no para juzgarnos, para perdonarnos. Oremos entonces. Padre, gracias por esta nueva oportunidad que nos da, Señor, porque es muy reconfortante saber que nuestro papá, aquel que sí podía castigarnos, aquel que sí podía regañarnos, aquel que sí podía y tenía todo el derecho de decirnos que estábamos mal. Gracias porque tú solo nos abriste tus brazos una vez más para decirnos: ven, hijo, no te preocupes por lo que ya pasó. Acércate una vez más. Yo lo que más quería era que regresaras. Yo no estaba pensando en lo que tú hacías. Yo no estaba pensando en el pecado. Yo no estaba pensando en la culpa. Ni siquiera estaba pensando en tu castigo. Yo lo único que quería era que regresaras. Gracias, papá. Porque tú sí eres un Dios bueno. Porque tú realmente nos enseñas lo que es ser bueno. Y lo que es ser bueno es abrir esos brazos para quien más lo necesita. Porque tú, Señor, lloras con el que llora y sufre con el que sufre. Y tú, Señor, te diviertes con el que se divierte y eres feliz con quien es feliz. Papá, muchas gracias por todo. Yo te ruego, Señor, que esta comunidad pueda reflejar tu amor tal cual eres, Señor. Que esta comunidad no sea una iglesia inquisidora, sea una iglesia de amor, que abra las puertas a todos, no importando lo que hayan hecho. Que podamos darle nuestro brazo a todos nuestros hermanos de igual manera. Papá, nos vamos y esperamos no pecar más delante de ti. Gracias por tu perdón y por tu oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén.